nosotros creemos lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor Ares o fulano de tal, sino lo que dice Dios en su palabra. Para poder ser miembro de esa única iglesia que nació el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, sí o sí necesitamos pasar por las aguas del bautismo que nos da el nuevo nacimiento. De esa manera y solo de esa manera se hace efectivo el entrar a la membresía de la iglesia. Es decir, usted y yo podemos cantar, podemos ofrendar, podemos estar compartiendo tiempo juntos, pero no somos miembros de manera efectiva, como dice la Escritura, sino a través del bautismo en agua por inmersión y en el nombre de Jesús, porque ese momento es donde se efectúa el perdón de nuestros pecados y el Señor nos declara de ese momento, como vamos a ver, hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos han corrido una carrera de 100 metros? Tal vez en la secundaria. Yo ahora más de 5 metros ya no puedo correr, pero una de las cosas que hacíamos a fin de año era la fiesta de educación física y me gustaba el salto largo y me gustaba también correr los 100 metros, pero no me gustaba mucho porque siempre había un compañero mío, Lischenko de apellido, que siempre me ganaba por 1 metro, siempre, todos los años me ganaba. Pero en esas carreras, en esas de 100 o incluso carreras más largas de 200 o 1000 metros, ustedes sabrán que llega un momento donde por más entrenado que uno esté, nos empezamos a cansar. Es decir, nuestro cuerpo siente el agotamiento. Se nos empieza a secar la boca, a sentir dolor en los pies, en los músculos, porque hay todo un esfuerzo. Pero hay algo que en una competencia nos da una fuerza especial, que es el ánimo de las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Si están los familiares o como en la secundaria compañeros de la misma división y nos dicen, vamos que vos podés. Esas palabras de ánimo nos ayudan en ese dolor donde el cuerpo nos está diciendo, basta, pará, estoy cansado, no doy más. Pero viene la palabra de ánimo que nos da una fuerza hasta poder llegar a la meta. Y comparando esta carrera, pensaba en estos días, mientras preparaba el mensaje, que de la misma manera en la vida cristiana. En la vida cristiana hay momentos que viene el problema, viene la angustia, viene una situación con frustraciones, con demasiada presión sobre nuestra vida, y es ahí donde entra la relación que tenemos de unos con otros, una relación espiritual, donde estamos para animarnos los unos a los otros, para dar fuerza al cansado, para que de esa manera aquel que está medio debilucho por situaciones de la vida pueda recobrar fuerza, darse cuenta que no solo Dios está con él, sino también que hay hermanos y hermanas a su alrededor que lo están animando para que siga, para que no deje, para que no baje los brazos, porque la idea no es correr la carrera hasta la mitad, sino llegar a la meta. Amén. Decirle a que tenés al lado, tenés que llegar a la meta. Porque ese es el secreto de la vida cristiana. La vida cristiana no es estar bien sobre la tierra, es llegar a la meta, a la vida eterna que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hablando de relaciones, que es el título del mensaje, debemos empezar, si no lo hacía, a mirar a nuestro alrededor. Diga usted, mirar a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para ser sensible a las necesidades de otro, para dar palabras de ánimo a aquel que está desanimado y que de esa manera poder nosotros tener acciones que puedan bendecir a aquellos que necesitan la bendición. Las bendiciones de Dios no son siempre bendiciones económicas. Muchas veces una sola palabra de ánimo o la presencia acompañando en el dolor a aquel hombre, a aquella mujer que ha perdido un ser querido, esa presencia. No necesitamos decir versículo bíblico, esa presencia, estar acompañando en el dolor, doliéndonos con aquel que se duele, eso es lo que trae suficiente ánimo. Seguir a Cristo es relacionarnos con Él. Recuerdan ustedes, lo hemos mencionado también otros domingos, lo ha predicado Fernando, que muchas multitudes seguían a Jesús, pero discípulos había poco. Multitudes, miles, lo seguían por los milagros, para comer, para tantas cosas, pero fueron pocos los que estuvieron dispuestos a seguir. A tal punto que de los miles, solamente el día de Pentecostés había unos 120 llamados discípulos del Señor. Seguir a Cristo es precisamente relacionarnos con Él, pero también relacionarnos con otros que le están siguiendo, con quienes nosotros tenemos muchísimas cosas en común. Amén. El mensaje no es para la gente que viene de afuera o las visitas, es para la iglesia, ¿sí? La importancia de nuestras relaciones en el ámbito de la iglesia.
Mire cuántas cosas tenemos en común, que nos dice el capítulo 4 de Efesios. Tenemos una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre, una misma esperanza. Somos parte de una familia, somos parte de un mismo cuerpo que la Biblia llama la iglesia del Señor. La familia cristiana, la Biblia dice, es la familia de Dios. La familia que usted tiene, la familia que usted y yo tenemos, si no se convierte al Señor, no la va a ver más. El día que usted y yo nos muramos o ellos se mueran, no lo vamos a ver más. Pero los creyentes, los que hemos pasado por las aguas del bautismo y ahora somos hijos e hijas de Dios, aunque nos muramos en este mundo, el día de mañana, Dios nos ha prometido por su palabra que nos vamos a reencontrar para vivir por toda la eternidad. ¿Escuchó esto? Familiares que tal vez usted y yo amamos. Seguramente cuando ya no estemos más en esta tierra o ellos no estén más en esta tierra, no los vamos a ver nunca más. Pero si nosotros mantenemos una relación con Jesucristo, esa relación profunda, esa relación espiritual, nos vamos a encontrar un día en los cielos de los cielos para estar con el Señor por toda la eternidad. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento, una palabra griego para comunión, es koinonía. Esa palabra comunión significa estar en comunión, es decir, en una unión común, sabiendo por qué ustedes están aquí esta mañana, a quién venimos a alabar, a quién venimos a adorar, de quién venimos a recibir palabras que nos conforten, que nos fortalezcan, que nos enseñen y también que nos corrijan para poder enderezar nuestros pasos y caminar conforme al Señor. Esa palabra koinonia significa tener cosas en común, pero también significa participar. Diga usted participar. Pero también significa compañerismo, es decir, estar uno al lado del otro. El apóstol Pablo dice que usted y yo somos colaboradores de Dios, es decir, estamos trabajando juntamente con Dios en su obra. Amén. Trabajamos para Dios, pero trabajamos también con Dios. Dios no nos deja solo. Dios quiere acompañarnos en todas circunstancias de nuestra vida. Y fíjense, hablando del libro de los Hechos, después del día de Pentecostés, cómo la iglesia se mantenía en el poder del Espíritu Santo, pero en base a relaciones. La iglesia estaba fortalecida porque estaban unánimes. No solamente juntos, otras veces lo he mencionado, podemos estar juntos 100, 200 personas mirando una película en un cine, sin embargo ninguno de nosotros tiene ningún interés en común, ni nos conocemos. Pero no es así en el ámbito de la iglesia. En el ámbito de la iglesia sabemos a quién venimos a adorar, a quién venimos a alabar. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos también a dónde nos llevará el Señor el día de mañana. En Hechos capítulo 2, verso 41, la Biblia dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es interesante porque en aquel tiempo, si bien hoy lo hacemos y es necesario, pero en aquel tiempo no había muchas iglesias o denominaciones. ¿Sí? No había muchas creencias, había una sola. Pero a lo largo de los siglos se empezaron a abrir distintos credos, distintas creencias. Y hoy nuestra iglesia necesita instruir a los que se van a bautizar para decirles en lo que cree nuestra iglesia, que es lo que está en la Biblia. ¿Para qué? Para que también, como dice la Biblia, la palabra de Dios, todos hablemos una misma cosa. Y lo sorprendente es que los que recibieron su palabra, el mensaje del Evangelio, fueron bautizados. O sea, no tardaron mucho, no esperaron, porque sabían de la importancia que para ser parte de la iglesia tenían que pasar por las aguas del bautismo. Y aquel día, dice, se añadieron como 3.000 personas. Diga usted 3.000 personas. De ser 120 ahí en el aposento alto el día de Pentecostés, se bautizaron en ese día 3.000 personas. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, y también en las oraciones. Y más adelante dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa expresión que dice la Reina Valera, teniendo favor con todo el pueblo, significa que el pueblo no solamente estaba admirado de ellos, sino los apreciaba. Los tenía en cuenta porque eran una comunidad, que estaban juntos, que se ayudaban constantemente y mutuamente. Y termina el texto diciendo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
La Biblia dice mucho, muchísimo sobre la relación entre hermanos no carnales, sino hermanos espirituales. Hay distintas situaciones que usted y yo vivimos. Hay circunstancias, también hay necesidades y aún conflictos que puede haber dentro de la iglesia. A veces aparecen discusiones o manera de ver las cosas diferentes. Alguien tal vez vino con un mal día, se levantó, como dicen, con el pie izquierdo, cualquier cosita ya hace una chispa para que se prenda fuego. No todos tienen el carácter de callarse, algunos enseguida están contestando, pero en esas circunstancias también Dios tiene enseñanzas específicas para que cuando esto suceda, usted y yo ya lo sepamos y podamos trabajar, ya sea con nuestro mal carácter o trabajar con aquel que está al lado de nosotros y tal vez no sea tan sabio en las escrituras, tal vez sea nuevo, y a veces no depende también de ser nuevo. Hay quienes tienen décadas de bautizado y sin embargo siguen siendo niños inmaduros, fluctuantes en su carácter o en su ánimo. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 15, dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Evidentemente la Biblia nos advierte que no todas las personas, no todos los creyentes son fuertes. ¿Qué significa esa palabra fuerte? Significa una persona madura, un creyente maduro, centrado, que sabe para qué ha sido puesto por Dios en esta tierra, que sabe a dónde va, pero que también sabe qué servicio brindar a la obra de Dios y a todas aquellas personas que todavía no conocen al Señor. Entonces la Escritura nos está diciendo: aquellos que son fuertes, aquellos que son maduros, aquellos que ya la madurez no la da la cantidad de años, ya lo dijimos, sino nos da, la madurez la da mantener una buena relación personal con Jesucristo todos los días, a través de nuestra oración, a través de la lectura de la palabra y también a través de relacionarnos unos con otros. Todo eso no es una cosa u otra, sino todas esas cosas forman el paquete que nos hace que seamos fuertes en el Señor. Pero dice la Biblia que los fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. No está diciendo de la gente del mundo, se está refiriendo a hermanos y hermanas que por ahí son débiles, tal vez tienen muchos años de bautizados, pero seguramente tienen cosas en su vida que no han arreglado o no han entregado y que no le permite ser creyente fuerte. Pablo también a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, se lo conoce como el gran capítulo del amor. En 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo enseña sobre los dones espirituales. Algo tremendo, algo que muchas veces la iglesia descuida, porque son las herramientas que Dios nos ha dado para que cada uno desarrolle un ministerio específico para que todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crezca. En el capítulo 12, en el capítulo 13 y capítulo 14 y en el 13, justo al medio, Pablo habla como si fuera un sanguchito de los dones espirituales. Justo en el medio, y no es casualidad, habla acerca del amor. La importancia de que ustedes y yo, si vamos a desarrollar un ministerio, un servicio cristiano, lo importante es que tengamos amor. Porque todo lo que podamos hacer, si no tenemos amor, no sirve para nada. Decirle que tenés al lado: si no tenés amor, no sirve para nada. En Efesios capítulo 4, verso 2, en situaciones difíciles, ¿a quién no le ha pasado? La Biblia dice: sopórtense con paciencia los unos a los otros. Hay buenos hermanos, amigables hermanos, pero hay otros que son insoportables. A veces hasta el pastor es insoportable. Pero la Biblia me dice: bueno, no me queda otra, lo tengo que soportar. En la relación entre hermanos espirituales, siempre hablando, tenemos que buscar siempre consejo en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder saber cómo debemos comportarnos en determinadas situaciones o cómo debemos reaccionar ante tal o cual problema. Por ejemplo, en Romanos 12 nos dice que debemos amarnos los unos a los otros. También Gálatas nos dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Yo soy el pastor, necesito que me sirvan. No. Cada uno de nosotros debemos brindar un servicio. Estamos para servir. Jesús le dijo a sus apóstoles: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Soy el Rey de Reyes, soy el Dios Todopoderoso. Sin embargo, los estoy sirviendo. Por eso Pedro y los demás apóstoles se quedaron sorprendidos cuando en esa última noche que compartieron la última cena, Jesús se levantó, agarró una palanganita, le puso agua, tomó una toalla y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Al primero de ellos, al que más lo necesitaba, era Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, no, ni se te ocurra, no me vas a lavar los pies jamás. Pero Jesús le dijo: mira, Pedrito, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo, no te vas a poder relacionar. Señor, lávame los pies, el cuerpo, la cabeza, todo. No, le dijo, solamente los pies,
porque ustedes ya han sido lavados por la palabra. Es decir, la palabra de Dios cuando viene a tu vida y a mi vida, nos limpia la mente, nos limpia nuestro corazón, limpia de todas ideas o pensamientos, o cosas que a veces estamos clic en el celular buscando un videito acá, un videito con enseñanza, que son completamente fuera de lo que Dios nos dice en la Biblia, en su palabra. Es allí que Dios viene con su palabra y nos limpia completamente, pero siempre usted y yo tenemos un poquitito de suciedad que el Señor necesita limpiar y trabajar en nosotros. Servíos por amor los unos a los otros. O como dice la Biblia latinoamericana, dice de amor por el que nos hacemos esclavos unos de los otros. Cuando la Biblia ustedes leen que dice siervos, eran esclavos. Y Pablo el apóstol dice ahora, antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Jesucristo. Porque Él es nuestro Señor, es decir, nuestro amo. En sus manos, en Él está nuestra vida. De Él dependemos. Si Él nos quiere dar vida, gloria a Dios. Y si nos quiere matar por las circunstancias que se presente, gloria a Dios también. Pablo decía, si estoy vivo, vivo para Dios. Y si llego a estar muerto, voy a estar muerto, pero para Dios, sabiendo que un día el Señor me va a resucitar. Pero también Efesios capítulo 5 nos dice que debemos ser sumisos los unos a los otros. ¿Sí? Debe haber un reconocimiento de aquellos que están a nuestro alrededor y que son autoridad, pero no con la autoridad para maltratar, no con la autoridad para contestar mal, sino autoridad de parte de Dios para servir, para que nuestro servicio sea efectivo. Ahora bien, nuevamente voy a considerar y le voy a pedir que consideren dos cosas que le voy a mencionar. Romanos 12, sí, dice, ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, hoy se dice mucho, no te la creas. Decirle que tenés al lado, no te la creas. Fíjense, hace 2000 años se escribió esta escritura a través del apóstol Pablo, y ya inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos está diciendo, ninguno de ustedes, por más cargo que tenga la iglesia, no se la crea. Ninguno tenga de ustedes un concepto más alto que el que deba tener. Amén. Y en Filipenses capítulo 2, y tomé este pasaje de la Biblia en lenguaje sencillo, dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Porque también en la iglesia hay peleadores, hay quienes les gusta pelear, pero no porque venga y dice, hoy voy a ir a la iglesia y voy a pelear. No, porque a veces por una situación, por una pavadita, vienen los chispazos. Y dice este texto, no hagan nada, ni por orgullo o solo para pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Esto incluye al pastor. Que yo sea pastor no significa que soy superior a ustedes, No, somos todos iguales. Delante de Dios somos todos iguales. Con la diferencia que a uno llama a Dios para ponerlo al frente de una congregación. A otro lo llama para el ministerio de la oración, la intercesión. A otro lo llama para el ministerio de la alabanza. Pero cada uno, dice la Escritura, según el don que ha recibido, ministren a los otros. Es decir, sirvan, estamos para servir. No estamos para que nos aplaudan. Si nos aplauden, gloria a Dios. Pero no estamos para recibir aplausos, no estamos para recibir felicidad, estamos para servir al Señor de los cielos, haciendo lo que tenemos que hacer en el tiempo que Dios nos ha dado para hacerlo. Amén. Y sigo otra vez, dice en Colosenses 3, perdónense los unos a los otros. ¿Cómo cuesta perdonar? A veces no, acá en el ámbito de la iglesia es fácil perdonarnos, pero a veces tenemos cositas con la suegra, cositas con el cuñado, con el vecino, y no por... Le hago la cruz a este, no es así, hermano. Tenemos que perdonar, porque esa es la ley de Dios. También nos dice en Santiago, confiesen sus pecados unos a otros. No se nos va a caer la uña si cometimos una discusión, algo que por ahí ofendimos a mi hermano o a mi hermana, ir y decir, mira, la verdad que tenía un mal día, perdóname, te pido perdón. Santiago capítulo 5 dice, confesaos sus pecados los unos a los otros. El mismo capítulo y el mismo versículo 16 dice, y oren los unos por los otros. Es decir, confesar pecados, orar los unos por los otros, y no lo puse acá, pero lo digo, también ese versículo dice, ¿para qué? Para que seáis sanados. La confesión de pecados y la oración de los unos por los otros trae sanidad. 5 amenes y medio.
La confesión de nuestros pecados, cuando le pedimos a algún hermano o a nuestra suegra o a quien sea, le pedimos perdón, agachamos la cabeza y reconocemos que nos equivocamos, eso tiene un poder tremendo. Alabado sea el Señor. La Biblia nos dice en Romanos que debemos preferirnos los unos a los otros. A veces es bueno tener en la familia encuentros en un cumpleaños, ahora que vienen la fiesta de fin de año, pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que los mejor de los mejores son nuestros hermanos espirituales. Porque vuelvo a repetir, nuestra familia, mientras no se convierta, van a estar con nosotros unos años, pero el día de mañana que se mueran no van a estar más y no la vamos a armar más, pero nosotros vamos a estar con los creyentes que perseveraron hasta el fin por toda la eternidad. Y eso no se decide allá del otro lado. ¿Del otro lado o del otro lado? Porque algunos van para allá y otros van para abajo. Amén. Usted y yo decidimos en esta vida a quién vamos a servir, si al Señor o al diablo. En esta vida vamos a resolver las cuestiones que tenemos que resolver y que Dios claramente les ha presentado a ustedes y a mí muchas veces. Y queremos mirar para otro lado y no mires para otro lado, a vos te estoy hablando, tenés que perdonar. Tenés que perdonar, tenés que ser humilde, dejá de lado el orgullo. Dice que se prefieran los unos a los otros, que se aconsejen los unos a los otros, también que usen de la hospitalidad, hospédense los unos a los otros. La Biblia dice que debemos practicar la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. En aquel tiempo los que predicaban el evangelio allí en Palestina iban de ciudad en ciudad y les agarraba la noche, y donde veían una lucecita al medio de la oscuridad, ahí llegaban y dice el Señor, vayan, prediquen el evangelio y si en esa casa lo reciben, la paz que ustedes llevan va a quedar en esa casa y esa casa va a ser bendecida. Pero si lo rechazan, el juicio de Dios vendrá sobre esa casa. Y dice la Escritura, muchos sin saber, habiendo hospedado gente para que pasara la noche y luego continuara su viaje, muchos hospedaron ángeles. También en 1 Tesalonicenses dice, anímense los unos a los otros. Si hoy, mire, estamos en un momento de tanta crisis en nuestro país y en el mundo entero, que lo que más necesitamos, hombres y mujeres a nuestro alrededor, que nos animen. Hasta el pastor necesita ánimo. O usted se piensa que yo soy de plástico. Todos necesitamos palabras de ánimo. Palabras de ánimo muchas veces eso es un gracias. ¿Por qué? Gracias por estar, gracias porque viniste, gracias porque levantaste ese papelito. Oh no, pero yo no estoy para ese ministerio. Algunos están para cosas grandes, y para llegar a cosas grandes tenés que empezar por las pequeñas cosas, que son las que mira Dios atentamente para ver cómo o de qué manera va a bendecir tu vida. Dice, edifíquense los unos a los otros. ¿Qué significa edificarse los unos a los otros? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de edificarnos? Significa que juntos preparemos un pastón, el cemento, la cal, la arena, y mezclemos y juntemos ladrillos. Edificarlo, dice la Biblia, lenguaje sencillo, significa diciendo, ayúdense a fortalecer su vida cristiana. Eso es edificarse. Edificar es poner de mi parte para que otros que están a mi alrededor sean edificados, sean fortalecidos, crezcan en la fe, se conviertan en hombres y mujeres maduros y sirvan al Señor con todo su corazón. Pero también la Biblia dice, sobrelleven las cargas los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted ve a un hermano o una hermana que la está peleando y que le está costando, no le diga, quédate tranquilo, voy a orar por vos. No. Si hay algo que usted puede hacer, déjame llevarlo, aunque sea unas cuadras, tu peso. Eso significa sobrellevar las cargas los unos por los otros. Jesús dijo, si alguien viene, te toca la puerta o te toca el timbre y te pide un pedazo de pan, no le digas, bueno, quédate tranquilo, yo voy a orar por vos para que alguien te provea pan. No, te está diciendo, dale vos ese pan, porque de esa manera cuando das, yo te voy a devolver y te voy a bendecir tu vida. Y usted lo sabe bien, que cuando Dios nos da de manera sobreabundante. Alabado sea el Señor. También Juan capítulo 13 dice, lávense los pies los unos a los otros. Algo que hace mucho que no hacemos. ¿Se acuerda cuando antes practicábamos la Santa Cena? Inmediatamente la Santa Cena, varones por un lado y las mujeres por el otro, nos lavamos los pies mutuamente y oramos para que el Señor bendijera. Es algo tremendo. Tiene que ver con el servicio. También dice en Santiago, no murmuren los unos a los otros. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y cuando ¿viste cómo y murmuramos, hablamos? No, Dios no quiere eso. Si tenés algo que decirle, decíselo de frente. Amén, decíselo de frente. No seas cobarde. Habla claramente. Si hay algo que no te gusta, si está en pecado, Dios te ha dado autoridad para que con
paciencia, con amor y mansedumbre, corrijas a aquel que está en pecado, porque tal vez no conoce toda la Biblia y por eso está haciendo algo que sabe que no debe hacer, pero como no lo sabe, entonces estamos nosotros para ayudarlos a crecer en la fe. Y también dice la Escritura que debemos alegrarnos con los que se alegran, pero también debemos llorar con los que lloran. La Biblia nos habla de armonía. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos por Dios? Dios tiene muchísimas maneras de bendecirnos. Armonía significa la combinación perfecta de sonidos. Los músicos saben, pero espectacularmente de esto. Es la combinación perfecta. No es un sonido que tiro por acá, otro sonido que tiro por allá. A veces somos nosotros los que no entendemos de la música. Pero la armonía es combinar de manera perfecta los distintos sonidos. Y el Salmo 133 habla de esto. Dice el Salmo 133, un salmo muy cortito, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice algunas cositas más sobre la barba de Aarón, el vestido, pero termina diciendo este salmo: porque allí envía Jehová bendición. ¿Y qué más? Y vida eterna. Fíjense ustedes, cuando hay armonía, está Dios presente. ¿Para qué? Para enviar bendición y enviar vida eterna. Ustedes y yo fuimos llamados a tener y a ser parte de la vida de Cristo, a ser miembros del cuerpo de Cristo, que la Biblia lo llama la iglesia. Y por estar unidos a Cristo, somos miembros los unos de los otros. Entonces, usted no puede participar de la vida de Jesús si no se relaciona con otros creyentes. No me mire así. Es lo que dice la Biblia. No podemos tener o participar de la vida de Jesús si yo no me relaciono con los demás. Entonces no entiendo aquellos que no se congregan y creen que son salvos. No, yo no voy a ninguna iglesia, pero leo la Biblia y oro. Vuelvo a repetir, si esa persona no se relaciona con otros creyentes, no es salvo, porque no está formando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para ser parte de la iglesia tenemos que estar relacionados con los demás hermanos, sean 2, sean 3, porque Jesús dijo: 2 o 3 que se reúnan en mi nombre, yo voy a estar allí. Somos 20, somos 100, somos 500, allí voy a estar yo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga a buscar a la iglesia, se va a llevar a los que estén unidos, a los que estuvieron trabajando juntos, sirviendo junto al Señor. No a aquel llanero solitario o llanera solitaria que se quedó en su casa leyendo la Biblia y orando. No, la vida espiritual de los creyentes es una vida en comunidad. Necesitamos estar juntos. En Primera de Juan, la primera epístola de Juan, al final de la Biblia, en capítulo 1, dice: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Jesús, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, como Jesús está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, no hay un término medio, no hay a media luz. O estamos en la luz o estamos en tinieblas. O somos de la verdad, la que el Señor dijo que nos haría libre, o somos de la mentira. Y la mentira, recuerden ustedes, la Biblia nos dice que viene del padre de mentira, que es Satanás. La unión entre hermanos, escuche bien esto, es la relación más importante que podemos tener sobre la tierra. Toda otra unión, todo otro vínculo es temporal, pero con nuestros hermanos en Cristo somos y seremos uno por toda la eternidad. No una semana, un año, una década, 100 años, por toda la eternidad estaremos reinando con el Señor. Somos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia dice que somos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. Amén. Dios es nuestro Padre Padre celestial. Vinieron a Jesús en Juan capítulo 8, vinieron a Jesús los fariseos, y dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Jesús los aplaudió, los felicitó. No, todo lo contrario, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque ellos bla, 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 y su corazón estaba lejos de Dios y de las cosas de Dios. Y es en el bautismo, como dijimos, que se produce el nuevo nacimiento. La Biblia nos dice que somos nacidos de Dios y por eso Él nos declara hijos de Dios. Es decir, Dios nos adopta a través del bautismo como hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo. Entonces,
Usted y yo tenemos el honor más grande que el ser humano puede recibir de ser hecho nada más y nada menos que hijo de Dios y así ser miembro de la gran familia de Dios. Otro llamado de atención. No todas las personas son nuestros hermanos. No todas las personas de este mundo son nuestros hermanos. Ah, pero yo creo en Dios. Ah, pero yo leo la Biblia. Ah, pero yo oro en mi casa. No. La Biblia nos dice que todos los seres humanos en este planeta Tierra son criaturas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Dios. Pero algo muy diferente y mucho más profundo es en lo espiritual, cuando Dios mismo, no el pastor, ni los hermanos, ni la hermana, ni yo mismo, sino cuando Dios nos declara a nosotros hijos e hijas de Dios. ¿Cuándo lo hace? Cuando nacemos de nuevo a través del bautismo. Fíjense ustedes, en Juan capítulo 1 dice acerca de Jesús: vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Si no porque el pastor quiso, no porque el hermano tal o la hermana tal quiso, sino que es por voluntad de Dios. Dios mismo nos declara hijos de Dios. Ah, pero va a la iglesia tal. Pero si entró a las aguas del bautismo, como dice la Biblia, entonces es hijo de Dios. Pero si fue de otra manera, con unas gotitas, con rociamiento, o no se bautizó directamente, pero se congrega, no es hijo de Dios. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y tenemos que tenerla clara en un mundo donde cada vez hay más teólogos humanistas que están en contra de lo que Dios dice en la Biblia. Amén. Y son teólogos que escriben muchísimos libros y que tienen muchísima influencia, y algunos se van creyendo que dicen la verdad, pero quedan atrapados en las redes de Satanás. Para terminar, hay diversas clases de amor. Usted lo sabe, ¿no? Que hay distintas clases de amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor entre esposos, el amor a los hijos, y también está, y la Biblia lo menciona, el amor fraternal, es decir, el amor entre los hermanos. Jesús, en los evangelios, en el evangelio según San Juan, dijo: en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. No dijo si llevan la Biblia bajo el brazo. No dijo si saben todos los versículos de memoria. No dijo eso. Dijo: si tuvierais amor, serán ustedes verdaderamente mis discípulos. Lo contrario, ¿cuál es lo contrario al amor? Y ¿saben qué? Solemos decir eso, pero muchas veces lo contrario al amor no es solamente el odio, sino el egoísmo. Porque cuando alguien tiene amor está dispuesto a dar. Y lo hace sin medir si lo va a recuperar, si se lo van a devolver. No, por amor lo da. De la misma manera Jesucristo lo dio todo, sin esperar que usted y yo reaccionáramos y le diéramos gracias. Lo hizo por amor y punto. Cuando usted y yo hacemos las cosas por amor a Dios, no esperamos que lo devuelvan. Porque sabemos que Dios, cuando usted y yo lo damos en amor y con amor, de alguna manera Dios se arregla para bendecir tu vida y la mía, mucho más de lo que nos podemos ustedes y yo imaginar. El egoísmo es el amor excesivo hacia uno mismo y un desinterés por los demás. En cambio, el amor de Dios es darse. Diga usted, es darse. El amor de Dios es darse. El amor de Dios es entregarse completamente. El amor de Dios es una expresión comunitaria de la vida de Jesús en cada uno de los que son suyos. Le preguntaron al Señor: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Pero no le preguntaban para aprender, ya lo sabían. Es que querían que Jesús respondiera algo que no correspondía para condenarlo. Jesús les dijo, resumiendo todos los mandamientos, se resumen en dos: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y siempre digo que en la vida cristiana, en el matrimonio, hay 3 personas involucradas en un matrimonio. No se asuste. Siempre hay 3 personas involucradas en el matrimonio: el esposo, la esposa y Dios. Si ese triángulo, si no está Dios en el medio del matrimonio, ese matrimonio puede llegar a fracasar.
Pero cuando Dios está en el matrimonio, aún las dificultades más difíciles que se puedan presentar, Dios está para ayudarnos a salir adelante. Amén. Terminando, al leer, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento? Son 10 mandamientos, ¿verdad? Repáselo después esta tarde o en la semana, Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Y los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos son nuestros deberes para con Dios. Y los 6 mandamientos restantes son de nuestros deberes para con nuestros hermanos. Amén. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Después todos los demás mandamientos, no hurtarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Todo eso tiene que ver con los deberes que ustedes y yo tenemos, nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo. Y no es que los demás mandamientos sean más importantes algunos o menos importantes otros. Es que en verdad, si en verdad yo amo al prójimo, no voy a hurtarle, no voy a deshonrarlo, no voy a mentirle, no voy a codiciar lo que tenga, no voy a matarlo y tampoco voy a cometer adulterio. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, dice: toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento nuevo. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, Jesús viene y nos dice: un mandamiento nuevo os es dado. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cuál es la medida del amor? La Biblia, a través de la Biblia encontramos que el mandamiento es que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Estamos hablando de relaciones que fortalecen, relaciones que traen ánimo, relaciones que profundizan nuestra relación personal con Dios, pero también con la comunidad que somos como hijos de Dios. Si hablamos de amor, el amor tiene muchas formas de expresar. O diciéndolo de otra manera, el amor puede tener cierta medida. ¿No se han sorprendido ustedes por ahí cuando en un cumpleaños alguien le trajo un regalo demasiado valioso? Que usted no se lo esperaba, seguramente me va a traer un chupetín. Pero le trajo un regalo carísimo. ¿No lo sorprendió? No sé, le ha pasado. Wow, yo esperaba un chupetín, un alfajor, Jorgito. No, Jorgito. Bueno. Pero le trae un regalo caro. Entonces a veces usted y yo medimos el amor de acuerdo a la persona que vamos a amar. A mi mamá, un amor bien grande. A la hermana Nelly, un amor súper grande. Entonces la medida de amor puede variar. Es por eso que Jesús nos dice: un mandamiento nuevo les he dado, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ahí está el modelo. No es la medida de amor del pastor Arens o de la hermana Marcela o de Nelly o de Jorge, sino es la medida del amor de Jesús. ¿Cuál fue la medida del amor de Jesús? Que se dio a sí mismo en la cruz para salvarnos. Eso no tiene precio. Esa es la medida del amor. Cuando alguien se entrega completamente a Dios, cuando uno reconoce que somos limitados, que somos impuros, que tenemos limitaciones, que nos falta perfeccionarnos un montón y que muchas veces no sabemos cómo amar. ¿Lo amo totalmente o lo amo un poquito? Y lo voy a amar un poquito y pruebo. Si me ama algo, entonces le voy a amar un poquito más. Jesús nos dice: esa no es la medida de amor que yo les estoy pidiendo como hijos e hijas de Dios. Si ustedes son mis discípulos, me van a seguir, pero me van a seguir para que amen de la misma manera, en la misma medida que yo los amé y los amo a ustedes. El amor de Dios no cambia cuando usted y yo cambiamos. Dios sigue siendo fiel, Dios nos sigue amando. Y cuando ustedes y yo nos vamos a la China escapando de Dios, Dios nos sigue amando. Su misericordia sigue estando presente. Dios nos ha amado de tal manera que, siendo enemigos de Dios, siendo malos, apartados de Dios, cuando renegamos de Dios, Dios murió por nosotros.
Eso es amor. Amor es darse completamente sin esperar nada a cambio. Jesús murió en la cruz sin esperar nada de nosotros. Pero cuando recibimos el mensaje de Dios diciendo que envió a su único Hijo para morir por nosotros, entonces recién ahí, entendemos la medida gigante del amor de Dios. ¿Alguien necesita amor? Tal vez lo que menos encontramos a veces en alguna familia, en el barrio, en el trabajo, es amor. Hay desprecio, hay altanería, hay orgullo, malas contestaciones, malas palabras, maldiciones. Pero si hoy, cada día nos acercamos a Dios, vamos a encontrar el verdadero amor que nos cambia, que nos restaura y que nos dice: dale, seguí adelante, te falta poco. No mires el esfuerzo que tenés que hacer. No mires las dificultades que hay a tu alrededor. Mira la meta. El libro de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él lo creó y Él lo llevó al extremo, al punto de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Los invito a ponerse de pie y vamos a desafiarnos a nosotros mismos a amar a Dios con todo nuestro corazón. En 1 de Juan capítulo 4 verso 16 dice: Dios es amor. Diga usted: Dios es amor. Pero sigue diciendo: y el que permanece en amor, no dice el que permanece en Dios, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es mutuo. Dios no nos obliga, Dios no nos presiona. Si permanecemos en el amor de Dios, Dios permanece en cada uno de nosotros.